Vamos entonces con el tema, continuando con la serie de temas que traemos, Hechos de los Apóstoles. Y hoy estamos ya en el mensaje número 25. Mensaje número 25 de esta serie de temas. Y ya comenzamos hoy a mirar al apóstol Pablo, comenzamos a mirar ya los viajes misioneros. Por eso el tema de hoy es el inicio del primer viaje misionero. O el inicio, porque el viaje misionero de Pablo va desde el capítulo 13 de Hechos hasta el 14, 28, y luego hay dos viajes más, tres viajes, y luego hay el último, se puede conocer como un cuarto viaje, que es el viaje a Roma, y eso lo vamos a comenzar a ver. Habíamos visto nosotros, hermanos, cómo a Jerusalén había impactado, y recuerda Hechos 1:8, donde el Señor dice: recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ya fueron testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Ya vimos a estos evangelistas, comenzando por Esteban, Felipe y luego Pedro, en esta Judea, en Samaria. Y luego comenzamos a ver también que Pedro, o por lo menos estos apóstoles, en el caso Bernabé principalmente, comenzaron a trabajar ya hasta lo último de la tierra, es decir, ya se comenzó a tocar la iglesia gentil, que fue la iglesia en Antioquía. Eso lo hemos visto en el capítulo 11, el inicio de la iglesia en Antioquía. Y luego vemos como, lo veamos más 8 días, ahora Lucas, el evangelista Lucas, va a hablar un poquito de la persecución, ya no contra la iglesia, sino contra los líderes, contra los apóstoles. Digamos la muerte del primer mártir, Jacobo, y encarcelado Pedro, con una liberación de una manera extraordinaria. Ahora vamos a mirar, hermanos, a Pablo. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 13 del 1 al 12. Y es interesante acá porque lo que vamos a ver nosotros es que hasta aquí hemos visto, hermanos, todo el énfasis en Jerusalén como el centro de la obra misionera. Y hemos visto a Pedro como el personaje principal. Ahora vamos a comenzar a mirar la obra misionera en Antioquía. Y es el centro ahora ya no es Jerusalén, ahora el centro es Antioquía, y el personaje principal ya no es Pedro, sino el apóstol Pablo. Eso lo vamos a ver ahora. Así que voy a leer el pasaje, hermanos, Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto Simón, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En esta lectura, hermanos, que he hecho, quiero mirar 3 puntos, o he dividido este pasaje en 3 puntos. Primero, Bernabé y Pablo son comisionados y enviados.
Segundo, la primera oposición en Pafos. Y luego vamos a ver la respuesta de Pablo a la oposición. Son 3 puntos entonces que tocaremos esta noche. Vamos con el primero. Bernabé y Pablo son comisionados y enviados, versículos 1 al 5. En el versículo 1 vemos cómo la iglesia en Antioquía ya contaba con 5 líderes destacados, y es lo que comienza a mencionar. El verso 1 nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ya habíamos visto la formación de esta iglesia, ya hemos visto cómo cuando se dan cuenta en Jerusalén que la iglesia en Antioquía se está levantando, inmediatamente mandan a Bernabé. Bernabé está allí, hace un trabajo, pero luego él va a buscar a Saulo, lo trae y dice que durante un año estaban allí y después hay una hambruna, entonces son enviados a que lleven una ayuda a la iglesia de Jerusalén y luego regresan otra vez allí. Entonces están allí, pero ya había en esa iglesia, ya se había fortalecido, pero en ella había profetas y maestros. Ahí. Ahora, nosotros no sabemos allí realmente si todos, hay quienes dicen que todos eran profetas y a la vez maestros, por lo que la expresión profetas y maestros va pegada. Algunos dicen, no, los 3 primeros eran profetas, los otros 2 maestros. La gran mayoría dice, no, está hablando de todo. Bueno, lo que sabemos era que habían 5 líderes muy destacados allí, digamos los pastores, en nuestro contexto, los pastores de la iglesia en Antioquía. Y lo menciona. El primero es Bernabé, se cree que por ir de primero era el principal, obviamente, y así lo vemos, era el jefe, en ese caso, digamos, el líder principal. Luego estaba Simón, el que se llamaba Níger, o lo apoyaban, Níger. La palabra Níger allí es negro, Simón el negro. Por ese apodo que le ponen, se cree que él venía del África. Estaba también Lucio de Cirene. Bueno, este Lucio de Cirene, si lo dice de Cirene, obviamente es de la parte norte africana, así que hay 2 africanos allí. Estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén que se crió con Herodes el tetrarca, entonces es romano. Creemos que se crió con él. Y está también Saulo, que ya sabemos quién es. Entonces hay 5 líderes allí. La iglesia los destaca. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que la iglesia siempre necesita de un liderazgo fuerte. Cada iglesia local debe tener un liderazgo fuerte, y eso es notorio. En Hechos capítulo 6, versículos 3 al 4, que ya lo hemos visto, pero voy a leer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Esto es lo que ellos eran, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. El liderazgo fuerte, entonces, en este caso lo podemos ver acá en el hecho de que se comienza a delegar funciones a otro tipo de personas que van a ser levantados. Esos 7 que fueron levantados, por lo menos vemos que hubo uno que murió rápido, que fue Esteban, lo apedrearon y él predicaba, y hubo otro que fue Felipe, un evangelista. Así que de esos 7 diáconos. Pero lo que llama la atención acá es que Pedro, o por lo menos los 12 apóstoles, dicen: nosotros vamos a persistir en la oración y en el misterio de la palabra. Es decir, la iglesia debe tener un liderazgo fuerte, y por eso la iglesia de Antioquía pronto ya tenía estos líderes, y es la idea que debemos mantener siempre, que la iglesia pueda tener buenos líderes, se formen líderes allí para que luego puedan encargarse de la iglesia. En el versículo 2 vemos que el Espíritu Santo llama de entre esos líderes, y bien interesante porque él va a llamar a aquellos que están sirviendo en la iglesia local. Versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora vamos a mirar qué estaban haciendo. Estos 5 que ya mencionamos allí, 5 líderes, dice que ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Yo sé que aquí se puede decir mucho, obviamente, de qué es ministrando, pero la palabra ministrando viene del mismo ministerio o ministro. Entonces lo que quiere decir es que ellos tenían ya un ministerio, obviamente aquí es un ministerio espiritual. En otras palabras, digamos, los que ellos estaban trabajando a tiempo completo en la obra. Mientras ellos están trabajando en la obra, pero dice ministrando al Señor
muy importante porque ellos no ministraban a la iglesia, o ellos no le servían a la iglesia, ellos le servían al Señor. Todo servicio es para el Señor porque Él es el dueño de la iglesia. Así que ellos están sirviendo al Señor. Otros dicen que ellos estaban, esa palabra ministrando que estaban era adorando. No, aquí lo que podemos ver es que esa palabra implica todo eso. Implica oración, adoración, servicio, predicación, todo lo que usted pueda mostrar allí. Ministrando estos al Señor, sirviendo en la iglesia local. Digamos de otra manera, estaban a tiempo completo en la iglesia y ayunando. Ellos estaban también ayunando. Entonces, muchos dicen, bueno, estaban orando obviamente, porque el ayuno que hacía la iglesia primitiva nunca fue un ayuno desligado de la oración o desligado de una adoración al Señor. Siempre iba allí, porque mucha gente dice que ayunan, pero si no están en oración o no están en la adoración, digámoslo, o dentro de la iglesia local haciéndolo, pues realmente no tiene sentido. Tiene que ser realmente un ayuno, como dice acá, que estaban en el servicio al Señor. Cuando ellos están en esto, dijo el Espíritu Santo. Ahora viene la gran pregunta: ¿cómo sabemos que dijo? ¿Cómo lo dijo? Bueno, hay varias interpretaciones ahí. Uno dice, bueno, es muy probable que como habían profetas. Ahora, los profetas que habían allí no eran profetas para dejar la palabra, porque ellos fueron los apóstoles los que dejaron la palabra. Eran profetas que Dios usaba y permitió ese ministerio, digámoslo, para guía, para dar dirección. Eso es lo que podemos ver. Así que es muy probable que el Espíritu Santo habló por medio de uno de estos profetas. Es posible, algunos creen así, pero otros creen que fue en ese servicio al Señor, en esa devoción al Señor, que ya ellos sintieron internamente un llamado por el Espíritu Santo. Bueno, como sea, el Espíritu Santo acá dice que les hizo un llamado, porque dice, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, es decir, el líder principal. Ahora, no sé si Saulo era el último, pero bueno, o por lo menos el último a llegar, tal vez sí. Pero dice el Espíritu Santo que lo aparten, es decir, Él es el que hace el llamado, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, de 5 ministros que hay allí, y el Espíritu Santo llama al principal. No sé cómo es hoy, pero por lo general cuando se va a abrir una obra o se va a ir a un lugar misionero, lo digo porque yo tuve siempre la experiencia, siempre enviaban a aquellos que estaban comenzando. El líder principal pues no salía. Conozco uno solo que lo hizo, Carmelo Terranova, no sé si alguien oyó hablar de él. Él estaba en Argentina y él, después de estar allí, tenía una iglesia grande y comenzó a hablar de misiones y hablar de misiones y nadie iba. Después de que terminó 3 meses de hablar de misiones, él dijo, ¿quién quiere ir? Y nadie levantó la mano de esa iglesia. Todos amén a las misiones, pero nadie quiso ir. Y él dice que él miró a la esposa y la esposa levantó la mano. Y él dice, yo también levanto la mano. Y se vino de Argentina, dice que se vino para acá, terminó en Centroamérica. Y antes de morir alcanzó a fundar 7 iglesias. Entonces, obviamente, el que hace ese llamado, y el Señor hace el llamado necesariamente, no tiene que ser a personas que están comenzando. En este caso vemos que fue a Bernabé, un líder importante, o por lo menos el más importante en la iglesia de Antioquía. Pero dice el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, les voy a entregar una misión, les voy a entregar un trabajo específico. Entonces, aquí aprendemos, hermanos, y es que el Espíritu Santo es el que llama. ¿Y a quién va a llamar? Y aquí tengo que corregir algunas cosas, hermano. ¿A quién va a llamar? El Espíritu Santo, cuando va a comisionar a alguien o lo va a llamar al ministerio de tiempo completo aún, siempre Él va a llamar a gente que está ocupada. Él va a llamar a gente que está trabajando. Él no va a llamar, perdónenme, a vagos. Porque hay gente, y a mí me lo han dicho una y otra vez, pareciera que de alguna manera la gente dice, no, pero es que yo me metí por aquí, no funcionó, me metí por acá, tampoco funcionó, me metí por acá. No era que Dios me llama al ministerio, al contrario. Dios no lo quiere, porque el que es excelente allá y excelente allá y excelente allá va a ser excelente acá. Pero la gente tiene una idea toda rara. A mí más de una vez me llegaron personas así, pastor, ¿y usted por qué cree llamado? No, porque es que me va mal en los trabajos. Digo, usted me ha llamado, yo le digo de una vez. La otra cosa, hay gente que dice y a mí me ha pasado y lo he visto gente
sentados ahí en las bancas, no hacen nada y esperando, ¿no? Yo creo que tengo un llamado. Le digo, a ver, ¿usted ya evangelizó? No. ¿Usted ya levantó una célula? No. ¿Usted ha traído gente a la iglesia? No. ¿Y entonces? Por lo menos en el caso mío fue así, hermanos. Cuando yo sentí un llamado hace rato, obviamente, y ese llamado me llevó a moverme, me llevó a meter todo el liderazgo que yo tuve en la iglesia antes de ser pastor. La gente me llamaba porque de alguna manera yo estaba empujando. No hay otra manera, yo estaba empujando. Y de tanto empujar, y no había quien lo hiciera. Entonces, muchas veces fue así, no había quien lo hiciera, entonces me llamaban, y ahí Dios me bendecía. Y luego me llamaban, y ahí Dios me bendecía. Y cuando me llamaron a mí al pastorado, hermano, yo estaba trabajando, llevaba 5 años en una fábrica, trabajando. Es más, en esa fábrica no querían que me retirara, pero yo dije, no, yo estudiando 2 años y medio en el seminario ya llevo, la iglesia me está dando una oportunidad, así que yo me voy para allá. Casi que me doblan el sueldo en esa empresa para que me quedara. Le dije, no, no se trata de dinero, se trata de algún llamado que Dios me hizo. Y por eso entré al pastorado cuando tenía 22 años, ya tenía mis hijas ahí. Ya todas 3 ya estaban, ya me había casado, ya era 2 años. Así que Dios va a llamar a personas, primero, que están ocupadas o que están sirviendo entre la iglesia y que están dando fruto, obviamente, y la va a poner. Así que si usted dice que tiene un llamado, pero está ahí, y no se mueve y no hace nada, yo dudo de que tenga un llamado. Ahora, llama a Bernabé y llama a Saulo. Obviamente estos estaban trabajando de una manera impresionante. Vamos a mirar en Hechos capítulo 11, versículo 25-26, ya lo habíamos visto, pero miremos cómo fue. Porque Dios los había puesto a trabajar en Antioquía y ahora los llama a un ministerio fuera, ministerio misionero. Dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Note que ellos ya tenían un bagaje. Dice que enseñaron a mucha gente. Y allí es donde a los discípulos se les llama cristianos por primera vez. O como habíamos visto hace 8 días, en Hechos 12, 24 al 25, dice, pero la palabra del Señor, aquí está hablando de la muerte de Herodes, ¿no? Que había fracasado. Lo que hemos visto hace 8 días, que quiso atacar a los apóstoles, pero fracasó al final, no pudo detener la iglesia. Entonces dice acá, Herodes muere, pero luego dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y note, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén y estaban llevando allá el donativo, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora ya vemos de dónde es Juan Marcos. Algunos creen que Juan Marcos, no sé, hay que analizarlo más, fue el autor del Evangelio de Marcos. Lo que sabemos aquí es que él es sobrino de Bernabé. Y entonces cuando Bernabé y Saulo, acá, o Pablo, van a Jerusalén a llevar el donativo, y cuando regresan a Antioquía, se vienen con Juan Marcos. Muy posible Bernabé trajo a su sobrino y ahí está. Bueno, versículo 3, volviendo a capítulo 13 de Hechos, vemos que la iglesia local ahora comisiona a los que el Espíritu Santo ha llamado. Y esto es muy importante. El llamado lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Lo puede hacer de diversas maneras, pero la persona que ha sido llamada debe ella misma estar cierta o debe estar convencida de que Dios lo llamó. Debe tener por lo menos internamente, debe tener una convicción. Ahora, dice el versículo 3, entonces, recuerden que ellos estaban orando y cuando estaban sirviendo al Señor, ministrando, el Espíritu Santo dijo que me los apartara. Pero luego dice el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, pero aquí, ¿quién son? Aquí ya es la iglesia, hermanos, es la iglesia. Dice que entonces, habiendo ayunado y orado, otra vez vemos que el ayuno está ligado a la oración, es la iglesia, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿qué acá? ¿Para qué les impusieron la mano? ¿Para transmitirle la unción? ¿O el poder o qué? No. La imposición de manos aquí, hermanos, es sencillamente que ellos están aprobando o en este caso están dedicando mejor al servicio a estas personas. El Señor ya los llamó
y si el Señor ya los llamó, los dotó ya de poder, los dotó de autoridad. No es que ahora estos otros al imponer las manos les van a dar el poder como hoy día se cree, o les va a dar la autoridad, ellos ya la tienen. Lo que ellos van a hacer es que están de acuerdo, de alguna manera ellos los comisionan, o los respaldan, o los dedican a esa obra. Y luego cuando dice, y los despidieron, otra versión dice, los dejaron ir. ¿Y por qué así? Porque el Espíritu Santo les hizo un llamado, y cuando el Espíritu Santo hace un llamado, no hay comodidad, no hay iglesia, no hay nada que pueda detener a una persona cuando Dios le hace un llamado. Si Dios le dijo vaya, va a ir. Y Dios le va a dar todas las condiciones para que vaya. Así que, otra cosa que puedo ver acá, en versículos 4 y 5 obviamente, porque acá dice que el Espíritu Santo los llama. Ahora la iglesia ayuna y ora por ellos y les impone las manos y los despide. Pero ahora vamos a ver en versículos 4 y 5 que aunque el Espíritu Santo es quien los llama, la iglesia tiene que aprobar ese llamado. Y entonces la iglesia comisiona, pero el Espíritu Santo es el que envía, quien fue el que llamó. Versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, hermanos, la iglesia no envía, la iglesia no llama. Dios llama a la persona, Dios le comisiona, le da el don, le da la capacidad. La iglesia lo único que tiene que hacer es reconocer ese llamado o ese servicio. Y cuando lo reconoce, entonces ahora la iglesia ora por ellos, los dedica. Pero quien los envía es el Espíritu Santo. Mire, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Se cree que antes de navegar a Chipre, que es una isla, caminaron como un día. De ahí de Antioquía a Seleucia caminaron como un día y luego fueron a Chipre, que ya es a navegar. Llegaron a Salamina después. Ahora, ¿qué hacían ellos? Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y hay muchas razones, es decir, Pablo no iba de una vez a algún lugar, a un parque, no, sino que él llegaba y buscaba dónde hay una sinagoga judía, y llegaba allá. Obviamente él tenía un propósito al hacerlo, ¿no? Primero, pues como, y él lo dice en Romanos, que el evangelio llegó primeramente a los judíos, y por eso él quería llegar a los judíos, pero también él entendía que en estas sinagogas judías habían prosélitos o habían temerosos de Dios que son gentiles, que de alguna manera habían abrazado el judaísmo y estaban ahí. Entonces Pablo sabía, bueno, si yo voy a la sinagoga judía, ahí a ellos les predico el evangelio y aprovecho para predicarle a los gentiles, porque Pablo tiene un llamado especial a los gentiles. Entonces, pero el punto que quería enfatizar acá, obviamente ellos fueron anunciando la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo los envió. Pero hay un punto aquí que dice, tenían también a Juan de ayudante. Yo quiero decir algo acá, hermanos, y eso lo vamos a ver ahora, porque más adelante, de hecho al final voy a tocar el versículo 13, donde vemos que Juan Marcos se devuelve. Quienes recibieron el llamado fue Bernabé y Pablo. Obviamente ellos necesitaron de ayudantes, y digamos que Juan Marcos es un ayudante, no sé si para cargarle las maletas, qué sé yo, alguna cosa, pero él no fue comisionado por el Señor. Y estos que no son comisionados por el Señor es la razón por la cual lo vamos a ver que se devuelve. Ahora, la vida de Juan Marcos lo vamos a ver más adelante, que Pablo lo necesita, y tráigame a Juan Marcos porque ahora sí lo necesito. Pero vamos a ver que por Juan Marcos, Pablo y Bernabé se pelean y se separan. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, más adelante cuando lleguemos allá lo vemos. Punto número 2 de esta noche, la primera oposición en Pafos. Ya ellos comenzaron el primer viaje misionero. La iglesia los comisiona, ellos van, llegan a Pafos, pasan por Chipre, llegan a Pafos. Y entonces, esto no iba a ser fácil. En Pafos encontramos la primera oposición, versículos 6 al 8. En el versículo 6 encontramos que dice que en su tarea misionera encontraron a un profeta falso. Dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, note, mago o hechicero, falso profeta, era un profeta, pero era judío. Esto es raro, porque los judíos por lo general son monoteístas, y los judíos con la ley ellos no van a
a hacer estas prácticas. Pero por eso es raro encontrarlo. Sin embargo, la Biblia lo registra que ahí encontraron a ese mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Ese nombre todavía como que me da vueltas, porque la traducción de Bar Jesús es hijo de Jesús o hijo de salvación. ¿Sí hay una contradicción aquí? Y claro, yo inmediatamente pensaba, uy, Señor Jesús, ¿será que hay muchos Bar Jesús por ahí en las iglesias? Que son Bar Jesús, se hacen llamar hijos de Jesús, se hacen llamar hijos del Salvador, pero realmente ellos son falsos. Falso profeta, claro que los hay. Hay muchísimos. Pero entonces Pablo se encuentra, o Pablo y Bernabé, obviamente, y Juan Marcos también que van ahí, se encuentran con este hombre. ¿Qué pasaba con este hombre? Es decir, hermanos, todo misionero se va a tener que encontrar tarde o temprano con el reino de las tinieblas. Y recuerda que nosotros llevamos el reino de la luz, como les voy a mostrar ahora. Y la idea que ellos llevan es, ¿por qué van a evangelizar? ¿Por qué van a hacer ese trabajo misionero? Porque ellos llevan la luz, porque el mundo está en tinieblas y la idea es sacar gente de las tinieblas a la luz. Esa es la misión, esa es la comisión que tenemos, esa es la comisión que tenían ellos. Pero claro, se van a encontrar con este tipo de hombres en la oscuridad. Los falsos profetas van a impedir, hermanos, que los demás oigan el evangelio. Y versículos 7 y 8 vamos a mirar a este hombre. Este Bar Jesús dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Estaba allí. Ahora, este procónsul es el gobernador. Es el gobernador de ese sector. Y dice que estaba con él. Ahora, la palabra que estaba con él es más o menos como que era el guía del gobernador. Digamos que el gobernador tiene un profeta de cabecera. Y era este Bar Jesús. Era falso, judío, pero el otro estaba dejándose guiar por él. Ahora, hermanos, ¿acaso eso no es lo que vemos hoy día con los gobiernos que tienen sus guías gurú espirituales de cabecera? Por un momento comencé a pensar y dije, bueno, voy a pensar en presidentes. No voy a decir nombres, pero usted conoce presidentes que han ido a hacer brujería, allá en los chamanes. Conoce presidentes, yo los he visto que van a la iglesia católica allá y los dedican. Hay otros presidentes que van a la iglesia evangélica y oran por ellos y todo. Es decir, todos estos tienen, digámoslo de alguna manera, un guía. Pues ahí está, el procónsul, el gobernador Sergio Paulo tenía en este caso su gurú de cabecera. Pero este Sergio Paulo dice que era varón prudente. Algo que a él era que era varón prudente, pero obviamente estaba ciego. Luego dice es decir, Paulo Sergio, el gobernador, llamando a Bernabé y a Saulo. Otra vez aparece Bernabé primero porque Bernabé es el líder. Él se está llevando la batuta todavía. Pablo va detrás, pero ahí Bernabé va adelante. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Se enteró de alguna manera que habían llegado. Y bueno, ¿y estos qué traen? No, estos son judíos que traen el evangelio. Y yo quiero saber eso. Yo quiero conocer el evangelio. Porque no es lo que el otro le estaba enseñando. Porque yo no le estaba enseñando el evangelio para nada. Pero entonces, ¿quién será? Yo lo quiero conocer. Entonces lo mandó llamar. Versículo 8, pero le resistía Elimas. La palabra resistir es oponerse, se oponía, ahí está la oposición. Pero le resistía o se oponía a Elimas, es decir, al procónsul, el mago, pues así se traduce su nombre, Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál era el trabajo de este? Apartar de la fe al procónsul, es decir, no permitir que este gobernador conociera la palabra. Ya no se le está llamando, venga, se le mete. No, usted no va a traer esos hombres. Yo siempre he sido aquí el que lo guía. ¿Usted cómo va a escuchar eso allá? A toda costa quería impedir. Ahora, eso es interesante porque ahora vamos a ver la reacción precisamente de Pablo. ¿Por qué Pablo reacciona de esa manera? Ahora, como ya lo dije, es esa lucha entre la luz y las tinieblas, porque recuerden que Satanás está detrás de todo esto, obviamente, y cuando el evangelio le va a llegar,
el procónsul, él está en tinieblas. Pero Dios lo está llamando en este caso y ya le está haciendo un llamado a la verdad. Llega la verdad que es el evangelio, inmediatamente Satanás le impide a través de este Bar Jesús para que no llegue. Y así va a ser, hermanos. ¿Por qué? Vamos a leer unos versículos, porque ese es el trabajo. Y Satanás no va a querer que la gente salga de las tinieblas. Miren lo que Pablo mismo dijo en Hechos 26, 17 al 18. Pablo dijo, cuando está contando el testimonio, dice, mira, Dios me dijo esto, que librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que iba a hacer el procónsul? Dios lo iba a llevar a una conversión de las tinieblas a la luz, pero obviamente va a haber un impedimento. Y de la potestad de Satanás a Dios. Esto es más fuerte todavía, porque todas las personas que están en tinieblas están bajo la autoridad o la potestad de Satanás. Entonces este gobernador estaba gobernado por el mismo diablo, pero el evangelio lo va a liberar, pero Satanás va a impedir, se le va a meter. Lo mismo cuando vamos a evangelizar, algo va a pasar. A mí, en el testimonio que yo puedo dar, ¿cuántas veces yo he ido a las casas y suena el teléfono, viene el perro, se me da el gato, el niño llora, llegó la visita, va? Satanás va a trabajar siempre para impedir, porque la tarea es esa, sacar de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Como dice 1 Corintios 1, 13, 14, hablando de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el evangelio, librar de la potestad de las tinieblas y trasladar al reino de Dios, al reino de la luz. Y Satanás no va a querer, él no va a querer. Entonces cada misionero debe saber que tiene un enemigo que se va a oponer cuando evangelice, o que por lo menos va a procurar cegar a las personas para que el evangelio no les llegue. En 2 Corintios 4, 3 al 4 podemos ver esto. 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, note lo que dice el apóstol, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, Pablo predica el evangelio, lo predicó por todo el sector, pero todavía está encubierto. ¿En quiénes está encubierto? Entre los que se pierden. Pero miren lo que dice ahora. Esos que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Satanás trabaja de esta manera. Si no es un estorbo, oponiéndose, presentando cualquier cosa, queriendo desviar, apartar en este caso a la fe del procónsul, entonces lo que va a hacer es que si no hay quien estorbe, entonces Satanás a esa persona la va a poner ciega, la va a enceguecer para que ella no vea, no oiga y no entienda el evangelio. ¿Por qué? Porque si lo entiende, va a salir de esas tinieblas, va a llegar a la luz. Satanás no va a querer eso. Así que, hermano, no va a ser fácil. El trabajo no va a ser fácil. Y cuando se va a la obra misionera, como aquí vemos acá, pues no fue fácil. Y entonces, eso me lleva al tercer punto, que es la respuesta de Pablo a la oposición. Versículo 9 al 12. ¿Y cómo? Ahora va a responder. Yo de antemano le voy a decir una cosa, hermanos. La respuesta, y vamos a verla, fue de Pablo, el apóstol del Señor, y guiado por el Espíritu Santo. No es que ahora usted y yo tenemos autoridad para hacer lo mismo, porque hay mucha gente que dice, él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Pero vamos a mirar. Pablo toma la iniciativa, pero él la toma porque él está guiado o dirigido por el Espíritu Santo, versículo 9. Entonces, recuerden que se le está oponiendo, recuerden que, y ese es el punto en el cual vamos, el gobernador manda a llamar a Bernabé y a Pablo para que les enseñe la palabra, pero el guía de cabecera se les mete y dice que los estorba, se les opone, y Lucas dice, el propósito era apartar la fe del procónsul. Es decir, Pablo lleva el evangelio con Bernabé para que el procónsul tenga la fe, que el procónsul sea salvo, esa es la misión. Pero Satanás se mete a través de este mago para apartar. Entonces, ahí donde dice el versículo 9, entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahora vamos por partes acá. Es la primera vez que en la Biblia se le dice que Saulo es Pablo. Se le comenzó a llamar Pablo y a partir de ahí se le llama Pablo. ¿Por qué se le llamará Pablo? Bueno, la palabra Pablo en griego es pequeño. Bueno, no sé si en griego o en latín, pero ahí sí no recuerdo, pero es pequeño. Entonces algunos creen que él se puso ese nombre porque él se veía muy pequeño, y él ya dice en otra parte que él se veía pequeño a sus propios ojos, pero Pablo significa pequeño. El nombre de él es Saulo, en este caso en hebreo del mismo Saúl, donde viene la palabra Saúl, pero él prefiere llamarse Pablo y por eso ahí en adelante se le llama Pablo. Pero hay otros que dicen no es tanto por eso, sino porque el primer convertido de Pablo fue Sergio Paulo. Entonces, a nombre de ese gobernador, que fue el primero que se convirtió, porque él se convirtió, vamos a ver ahora, entonces, a nombre de él, mi primer convertido me va a llamar de esa manera. Pero hay otros que dicen no es por eso. Lo que pasa es que Pablo se prefirió llamar Pablo porque él tenía más que todo un trato, en este caso, con los gentiles, y él fue ministro de los gentiles, entonces por eso era más fácil que lo llamaran Pablo para identificarse con los griegos en este caso y no tanto con los hebreos. Okay. Bueno, cualquiera puede ser, pero el nombre Pablo es pequeño y él se vio pequeño a sus propios ojos. Ahora, cuando Pablo aquí, hermanos, él va a tomar esta situación, no lo hace por él dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, digámoslo de esta manera, él estaba controlado o estaba guiado o estaba dirigido por el Espíritu Santo, de tal manera que lo que él va a hacer es porque él está dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces cuando él hace, dice que fijando en él los ojos. Versículo 10 dijo, y aquí lo desenmascara, hermano, porque aquí vamos a ver quién es ese tal falso profeta que ya Lucas nos está diciendo. Pero ahora Pablo aquí va a describir, y hay 5 características que va a encontrar en este falso profeta, que yo estoy seguro que son las mismas características de todos los falsos profetas. Y él le dice el versículo, le dice y le digo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahí está declarando quién es él. ¿Y qué es lo primero que le dice? Le dice, usted está lleno de todo engaño. ¿Qué es un falso? Está lleno de engaño. Es lo único que hay en los falsos. ¿Está lleno de qué? Lleno de toda maldad. Ahora note lo que dice, todo engaño, toda maldad. Van 2 características. Es hijo del diablo. Ahora uno dice, ¿cómo así? Pero si su nombre no es Bar Jesús, ¿qué es hijo de Jesús? Hijo de la salvación. Si entonces Pablo lo que está diciendo es un hipócrita, porque usted está mostrando con su nombre que es hijo de la salvación, o que tiene la salvación, que es hijo de Jesús, pero realmente usted es hijo del diablo. Bueno, ¿y acaso no es así con los hipócritas que van a las iglesias? Delante de la gente son hijos de Jesús, hijos de Dios, pero realmente son hijos del diablo. Número 4, enemigo de toda justicia. Los falsos son enemigos de toda justicia. Y número 5, trastornan los caminos rectos del Señor. Porque viene la pregunta, ¿cuándo vas a terminar? ¿Cuándo vas a cesar de trastornar los caminos del Señor? ¿No cesarás? ¿No vas a acabar? O sea, toda la vida es lo que estás haciendo, porque eso es lo que hacen los falsos. Toda la vida eso es lo que hacen los brujos, los hechiceros, los falsos pastores, profetas, lo que hay ahora. Eso es lo que hacen, trastornar los caminos rectos del Señor, porque ellos tienen una mezcla de todo. Y entonces los falsos profetas, como alguien dijo, porque una mentira es difícil cogerla, porque la mentira tiene el 80% de la verdad y un 20% de mentira, y ahí está, es lo mismo, el engaño es ese. Entonces ellos usan la Biblia, enseñan la Biblia, pero le meten por debajo lo que es falso. Entonces ahí es, hermanos, donde se puede descubrir a un falso. Trastornan los caminos rectos del Señor. Bueno, eso es lo que lo describe
Pero después de que lo describe, hermanos, Pablo ahora lo maldice, yo diría, o lo ata. Y lo hace de dos maneras. Recuerda, hermanos, que Dios le dijo a Pedro y le dio autoridad por ser apóstol: lo que tú atares será atado, lo que desates será desatado. También eso en Mateo 16. También en Mateo 18 ahora le dice a la iglesia tiene el poder para atar y para desatar. La pregunta es, los apóstoles tenían este poder, claro, tenían el poder los apóstoles del Señor, porque en Mateo 16 se les dio a Pedro y obviamente a los apóstoles. Ahora, en nuestro tiempo, ¿alguien tiene ese poder? Individualmente no lo tiene, pero lo tiene la iglesia. Cuando la iglesia se congrega, se reúne y la iglesia toma una decisión, tiene ese poder de atar y desatar. Entonces, él lo hace de dos maneras aquí. Versículo 11. Ahora pues, después de que describe quién es él, porque él no puede actuar sin primero describir quién es. Y entonces dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Es lo primero que hace. Yo no sé cómo lo ve usted, hermano, pero que Dios esté de enemigo. Dios mi enemigo, porque es lo que le está diciendo, la mano del Señor estará contra ti a partir de ahora. Y lo segundo que le dice, y serás ciego. La manera como lo maldice. Y no verás el sol por algún tiempo. ¡Ay, hay misericordia! Hay misericordia de Dios, porque no verás el sol por algún tiempo. Es decir, ese tiempo es un tiempo de arrepentimiento. Y ahora le voy a mostrar que Dios da ese tipo de arrepentimiento, da esa gracia. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Usted puede ver ahora lo que hace Dios. Dígame, ¿quién era este Bar Jesús? ¿Acaso él no era guía? Como dice la Biblia, guía de los ciegos, ¿sí o no? Pero él estaba guiando y ahora necesita que lo guíen. Es decir, Dios es tan tremendo que usando al apóstol Pablo, le dice, le voy a decir realmente, usted Bar Jesús, que dice que es hijo de Jesús, que dice, su nombre dice que es hijo de la salvación, le va a mostrar a usted quién es. ¡Pum! Quedó ciego. Y con la ceguera, ese es usted. Así es usted. Y eso es lo que usted enseña, no sirve para nada. Antes a usted tienen que llevarlo de la mano, mi gente. Entonces, impresionante todo eso. Ahora, la ceguera espiritual, obviamente perdón, la ceguera temporal, como ya lo dije, nos habla de una misericordia. Dios obviamente no fue tan cruel. Hay quienes creen que de pronto sí, que él sí se arrepintió, no sabemos. Pero ya lo hemos visto, pero vamos a leer otra vez, porque eso pasó también con Pedro en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 20, leemos algo parecido, donde dice, entonces Pedro le dijo, recuerda aquí Simón el mago que decía, deme eso que usted tiene, y le ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Es una maldición, tu dinero perezca, pero tú también vas a perecer. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque has pensado que el don de Dios no tiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora miren lo que le dice, arrepiéntete. Ahora, si Dios le dice que se arrepienta, en este caso por medio de Pedro, porque le está dando una oportunidad. Así que la ceguera de Elimas es dándole una oportunidad para que se arrepienta. Así que aquí le dice, mira, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro también vio que él estaba en hiel de amargura y estaba en una prisión de maldad. Era maldadoso y por eso él quiso comprar el don de Dios con dinero. Ahora miremos otro caso, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque alguien va a decir, uy, pero Pablo tan cruel. No. Es la manera como Dios le permitió a él actuar. Está impidiendo que el evangelio le llegue, entonces le permite esta ceguera. Lo maldice de dos maneras, pero también le da la oportunidad. Obviamente, si Dios suelta el arrepentimiento para esa persona. Ahora miren lo mismo aquí en 2 de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora note, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí va a decir, pero Pablo, está enseñando aquí una cosa y ya usaste de otra.
No. Bueno, Pablo ya tiene una experiencia aquí donde está, ya estaba viejito, ya está para morir acá. Pero no es eso. Lo que pasa es que Dios no actúa de la misma manera siempre. No, es para la iglesia, eso es para la iglesia. Y claro, y aquí ya le está hablando a la iglesia, ahí se está encontrando con limpio. Pero obviamente aquí hay gente que se opone, porque le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es decir, Timoteo, como un pastor joven, iba a encontrar opositores, igual que Pablo encontró. Pero le dice, mira, cuando se le oponga, corrígelos con mansedumbre. Pero mire la razón, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No conocen la verdad, pero si Dios les concede arrepentimiento, la van a conocer. Así que ni siquiera se trata de Timoteo o de Pablo, se trata de Dios, que es el que concede que estos falsos, que estos opositores, cuando vamos nosotros a predicar el Evangelio, se arrepientan para conocer la verdad. Es una obra de Dios, no de nosotros. Por eso dice, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y note otra vez, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así que el opositor para Timoteo, el opositor para Pablo, el opositor para Pedro y los opositores que se levanten en toda la historia del cristianismo están cautivos por Satanás y le sirven a él porque dicen que están a voluntad de él. Así que, hermano, cuando usted vaya predicando y usted vea que alguien se opone, Satanás. Si usted ve que él no entiende, no quiere nada, Satanás lo tiene a él cautivo, a voluntad de él. Porque el Evangelio es liberación. Pero aunque Evangelio es liberación de cadenas y rompe cadenas, y debemos ir nosotros con ese propósito, hermanos, si Dios no les da el arrepentimiento, no lo van a tener. Lo llevamos al punto, tú y yo vamos a trabajar, pero quien se encarga de dar la libertad es Dios a través de la palabra que llevamos, pero es Él. Así que no nos asustemos si encontramos enemigos y lo vemos convertido, bueno, vamos para adelante. Ahora, como consecuencia, hermanos, de esto, el procónsul creyó maravillado, dice el versículo 12. Entonces, y esto responde pues obviamente a la ceguera que vio, pero también a que él quiere escuchar el Evangelio. Porque ahora fíjate lo que pasa. Uno como que no ve el Evangelio presentado. Uno ve que el procónsul quería escuchar. Se le interpone, viene Pablo y da su maldición, ya quedó ciego, pero algo pasó porque dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, y uno dirá, claro, viendo que quedó ciego. Dice, creyó, pero maravillado de la doctrina del Señor. Creyó, pero maravillado o asombrado de la doctrina del Señor. No fue el milagro, no fue la señal. Él no creyó por el milagro y por la señal, él creyó por la doctrina que el apóstol Pablo le llevó, o el Evangelio, o la palabra de Dios que le llevó. Entonces, por eso se cree, no traje digamos estos puntos, pero hay varios historiadores que han dicho que Sergio Paulo, inclusive creo que el hijo o el nieto, llegó a ser un tremendo en la iglesia primitiva, es decir, su familia también se convirtió. Él fue uno de los primeros, o el primer convertido para Pablo, que llegó a ser un tremendo en el Evangelio. O sea que él sí cree. Pero entonces, hermanos, la oposición desanimó a Juan Marcos, aunque lo vamos a ver dentro de 8 días, pero saltemos un momentico al verso 13. Después de lo que pasó, dice, y habiendo zarpado de Pablo, es decir, se fueron, ya terminó esa misión ahí. Pablo y sus compañeros, ¿qué ve ahora? Pablo y sus compañeros, a partir de ahí Pablo lleva la batuta. Después de eso cambió totalmente, como que Bernabé dijo, hermano, yo me quedo aquí, yo me relevo y hágale usted. Pablo arrancó. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿A dónde volvió? Cuando vamos a ver dentro de 8 días, el regreso de Pablo y Bernabé, ellos regresan a Antioquía, porque Antioquía es la iglesia madre, en este caso digamos madre de las misiones. Bueno, Jerusalén es la madre, pero Antioquía es el centro de las misiones.
Y entonces, si de allí envían misioneros, ellos van a volver a rendir cuentas a esa iglesia, porque Pablo y Bernabé rindieron cuentas. Pero usted nota que aquí dice que fue con ellos Juan Marcos, y dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No volvió a Antioquía, él volvió a Jerusalén, es decir, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo soy de Jerusalén, me vine para Antioquía por mi tío, ¿sí? Y mi tío me llevó otra vez, me fui con ellos, pues yo no quería ir, y por eso me devolví. Así que, hermanos, más adelante vamos a ver que la pelea que tiene Pablo con Bernabé es porque Pablo es tan fuerte que dice, este tipo de gente no lo quiere en el ministerio. Gente que se devuelve, gente que pone la mano en el arado, y Jesús mismo dice, mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Ahora, yo estoy seguro que la razón por la cual hizo esto es porque Dios no lo llamó a él a eso. Y con esto voy terminando, hermanos. Si Dios no nos llamó, no nos metamos, porque seguro que nos vamos a devolver. Yo he conocido muchos que se han devuelto. Yo me he querido devolver, pero Dios no me ha dejado, porque tengo un llamado. El que tiene llamado no se va a devolver, no importa lo que le pase. Pero si no tiene un llamado, yo estoy seguro que se va a devolver tarde que temprano. O sea, los voluntarios, cualquier incidente los va a sacar de ese camino. ¿Qué vimos hoy? El inicio del primer viaje misionero. Vimos cómo Bernabé y Pablo son comisionados y enviados. El Espíritu Santo es el que los llama, pero dependen de una iglesia local como para que vayan y vengan, porque hay que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas a una iglesia. Nadie puede trabajar solo, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque toda mi vida, o por lo menos siempre serví en la iglesia y rendí cuentas a la iglesia. Y cuando comencé a pastorear otras iglesias, siempre rendía cuentas a la iglesia madre, que era donde nosotros estábamos. Ahora, pues gracias a Dios ya estamos acá en la Reforma, y pues ya es un poco diferente, pero igual tengo que rendir cuentas a los hermanos. Lo otro que vimos es que la primera oposición en Pablo vamos a tener oposición, hermanos, sea que usted sea mujer, sea hombre, que vaya a evangelizar, usted va a tener oposición, va a ser así. Y entendamos eso, porque uno dice, pero yo llevo el evangelio, uno cree, llevo la mejor noticia que me salva a mí, va a salvar a esa persona. No, mi hermano, esa persona está ciega. Satanás va a impedir que el evangelio le llegue, y además va a haber opositores que se van a meter. Dios no va a trabajar, así que no va a ser fácil. Y en tercer lugar, la respuesta de Pablo a la oposición, que no vaya a hacer lo mismo usted. Él lo hizo porque estaba guiado por el Espíritu Santo y era en ese momento. Ahora, ¿puede pasar? No digo que no. Puede pasar, puede ser que en algún momento, no sé, reaccionemos de esa manera, pero cerciorémonos de que no es nuestra carne, sino que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo con un propósito, obviamente. Y hay que depender mucho del Señor aquí, hermanos, en esta situación, porque el hecho de que alguien lo haga no quiere decir que yo lo puedo hacer también. Hay que tener cuidado. Ok, hermanos, entonces creo que aprendimos algo en esta noche. Vamos a orar.